Hola, ¿qué tal? Bienvenido a esta clase correspondiente a cuarto medio. En esta ocasión vamos a ver las tendencias laborales en el mundo actual. El objetivo de la clase es ver las tendencias globales que afectan al mundo del trabajo y a los trabajadores. En esta ocasión vamos a ver las grandes tendencias que se están dando en el mundo laboral, en las cuales vamos a destacar la flexibilización laboral, la tercerización, la obsolescencia veloz, el capital humano y la capacitación laboral, que serían las soluciones que se podían dar ante estos tres desafíos que vamos a ver a partir de ahora. En la clase anterior estuvimos viendo los cambios que sufrió la economía chilena al adoptar el modelo neoliberal, lo que ha significado su apertura al mundo y especialmente a través de los acuerdos bilaterales y la integración de Chile a organismos internacionales, ya como por ejemplo la ONU, la OECD y la APEC. En este sentido, en este último punto, Chile tiene que integrarse a estos organismos ya que se está integrando un nuevo orden mundial, pero tiene que respetar dos aspectos, la legislación medioambiental y los derechos humanos. En cambio, los acuerdos bilaterales van más hacia el aspecto económico y de comercio. En este caso, chicos, cuando estamos hablando de tendencias laborales, tiene que ver mucho con los cambios que ha sufrido el concepto del trabajo en los últimos 40, 50 años. Si antiguamente el trabajador se rendía de acuerdo a la permanencia en el tiempo, esto ha cambiado de acuerdo a las necesidades de la economía. Por lo tanto, han habido varios cambios y en esto se enmarca lo que es la flexibilización laboral como una primera tendencia. ¿Qué es la flexibilización laboral? Es una realidad que se está dando gracias a la globalización, en la cual implica modificaciones en la concepción del empleo, en beneficio obviamente del empresario, el cual busca moldear y adecuar esta realidad laboral de acuerdo a las necesidades del mercado. Esto viene de Asia y de Estados Unidos, en la cual la mayor parte de la producción laboral se ha tecnificado y muchos trabajadores que no se adaptaron a esta nueva realidad fueron despedidos y los otros fueron capacitados. Por ende, se han dado dos grandes tendencias con respecto a la flexibilidad laboral. Una, que sería en este caso la supresión y pérdida de derechos laborales por parte de los trabajadores, porque generalmente los empresarios quedan beneficiados a través de leyes que buscan la supresión de regulaciones, o sea, los sindicatos son desconocidos, se pierden derechos laborales, se empiezan como a cuestionar algunos beneficios de los trabajadores. Y hay otra tendencia que se da con la flexibilidad laboral, en el cual lo que busca el empleador no es eliminar las regulaciones, sino que permitir que operen, pero de acuerdo a ciertas circunstancias, que eso es lo que vamos a ver con respecto a la ley de protección del empleo. Hay varios tipos de flexibilidad laboral. La más común de todos sería la flexibilidad externa, que generalmente está asociada a la contratación y al despido. Lo que busca en este caso es que se pueda contratar gente que se pueda despedir en cualquier momento a través de diversas modalidades, como por ejemplo la contratación por hora, el trabajo temporal y la subcontratación. Tenemos otro tipo de flexibilidad que sería la interna, que está asociado generalmente al ajuste de horario, espacio de trabajo y políticas de salario, y generalmente aquí está asociado lo que es el teletrabajo. Y otro tipo de flexibilidad tiene que ver con el salario, en la cual la empresa puede ajustar los salarios de los trabajadores de acuerdo a las necesidades de la empresa. Tiene mucho que ver con lo que estamos viviendo en la actualidad y eso lo vamos a ver un poquito más adelante con la ley de protección del empleo. Aquí en Chile, las leyes que se implantan a contar de la década del 80 establecen diversas normas que buscan desregular la legislación laboral que beneficiaba a los trabajadores antiguamente y obviamente los empresarios ganan. Tenemos, por ejemplo, el contrato a plazo fijo, en el cual el trabajador se contrata bajo un cierto periodo, dependiendo de la obra, la faena o en algunos casos anual, y se le paga los 12 meses y con eso no le pagan antigüedad al trabajador. Tenemos también el trabajo part-time, que se trabaja a media jornada, la externalización de servicios, o más conocido como la subcontratación, las necesidades de empresa que permiten al empleador despedir personas dando razones muy ambiguas. Por eso generalmente se da mucho los despidos por necesidad de la empresa, no te da una razón específica.
Tenemos el tema de la limitante o el tope de antigüedad, que sería en este caso 11 años. Antiguamente se pagaba al trabajador de acuerdo a la cantidad de años que estaba en una empresa, ahora el tope es 11. Existe la flexibilidad en la jornada laboral. Ahora la idea en este caso, tú puedes trabajar 3 o 4 días a la semana, te dan un viernes libre, pero te aumentan la cantidad de horas de trabajo y puedes estar trabajando incluso hasta 12 horas. Y tenemos también la flexibilidad funcional, o sea, puedes tener 2 o 3 funciones y te pagan el mismo salario. Aquí tenemos un ejemplo de qué se está dando en la realidad del trabajo laboral en Chile a través de la Ley de Protección al Empleo. Esta noticia es de septiembre. Observen y ahí lo comentamos. Y esta sí que es una excelente noticia porque finalmente el Congreso despachó el proyecto que extiende y que además perfecciona la Ley de Protección del Empleo y flexibiliza transitoriamente los requisitos para acceder al seguro de cesantía y aumenta el monto de sus prestaciones. ¿Cuáles son los principales lineamientos de este proyecto? Cristian Pino nos cuenta. Cristian, buenas noches. ¿Cómo estás, Mónica? Muy buenas noches. Claro, finalmente se aprueba y había mucha inquietud por parte de la gente para conocer si iba a poder quedar protegida después de que ya se vencía en el mes de octubre. Vamos a revisarlo. En el caso de la Ley de Protección del Empleo, las principales modificaciones son: se aumenta la vigencia en 5 meses, es decir, se podrá optar hasta marzo del próximo año, del 2021, para ser protegido en su empleo. En el caso de la reducción de la jornada laboral, que es otro de los puntos de la normativa, esta podrá acordarse con su empleador hasta julio del próximo año, es decir, 9 meses. Esta extensión además conlleva la ampliación en los giros de los trabajadores hasta en 7 oportunidades, que va a poder hacerlo el trabajador suspendido y lo podrá realizar independientemente si tiene contrato indefinido o por obra, siendo además la tasa de reemplazo, es decir, el porcentaje de la totalidad del sueldo que recibe, más alta. ¿Cómo es esto? Lo vemos a continuación. Previo a las modificaciones que le estamos anunciando, despachadas en el Congreso, el trabajador recibía en la primera cuota el 70% de la remuneración. Después de aquello iba bajando y se empezaba a descender entre un 5 y un 10% respectivamente en la medida que avanzaban los meses. Con la iniciativa ya aprobada, el primer giro, lo vamos a ver a continuación, también va a ser del 70% de esa renta imponible, pero desde el segundo hasta el cuarto giro esto sube a 55%. Y luego, según las condiciones en que esté el país, de acuerdo a las condiciones de la pandemia, bajará o se mantendrá. Para acceder al seguro de cesantía también se aprobaron algunas modificaciones. Se podrá optar a este sistema los trabajadores con solo 3 cotizaciones continuas anteriores al término de su contrato, o bien 6 cotizaciones mensuales, como lo está mostrando nuestra gráfica, continuas o discontinuas en los últimos 12 meses, siempre y cuando las últimas 2 hayan sido ya pegadas en relación al último mes que se haya trabajado. No olvidar que esta normativa tiene un efecto retroactivo, por tanto, todos los cálculos y pagos se harán, Mónica, como si estuviera en vigencia desde el 1 de agosto del presente año, independiente que tiene que venir la promulgación en el diario oficial y posteriormente ser ley. Bueno, en este caso la ley de protección al empleo se estableció de acuerdo a la temática del COVID-19 aquí en Chile, y muchas empresas, al no poder producir, suspendieron a sus trabajadores y los obligaron literalmente a sobrevivir con sus seguros de cesantía. En este caso, la noticia establece la creación de una legislación para, digamos, posponer o expandir, en este caso, o extender, mejor dicho, el seguro de desempleo, en este caso por unos meses más, ya que muchas empresas todavía no se han recuperado de la situación económica. Por ende se va a seguir ampliando lo que es la ley de protección al empleo hasta el año que viene. Entonces ahí este proceso, digamos, de flexibilización laboral puede tener su lado bueno, pero también negativo para los trabajadores. No olviden que esto beneficia generalmente a la empresa. Vamos a continuar con la siguiente. Se ha resuelto. Vamos a ver la siguiente tendencia. Tenemos aquí la terciarización.
En este caso, la tercerización se da mucho en el área servicios, que es el área terciaria de la economía, de ahí viene el nombre, y eso generalmente se da en los países tanto desarrollados como en desarrollo, en el cual el sector servicio aumenta más en desmedro del sector industrial, que es el secundario, y el sector extractivo, que es el primario. En este caso se da generalmente en sociedades más ricas y con mayor calidad de vida, por ende exigen mejor calidad en los servicios. Y también tenemos el caso, por ejemplo, que las empresas que antes tenían funciones secundarias empiezan en ciertos aspectos de su producción, en ciertas áreas, a ser tercerizadas a través de empresas de servicios, por ejemplo, que es la limpieza, la mantención, ciertas áreas productivas también pasan a manos de otras empresas. La incorporación de nueva tecnología en la industria conlleva el desempleo, por ende los que no son despedidos son capacitados para manejar las nuevas tecnologías de acuerdo a la tendencia de la adaptación a lo nuevo. Y además también la mujer pasa a ser un actor importante en lo que es el tema del empleo tercerizado, ya que el trabajo doméstico que antes lo hacía la mujer en la casa también pasa a ser tema de servicio. Hay empresas, por ejemplo, especializadas en la preparación de platos de comida, en lo que es el aseo de la casa, en lo que es la crianza de niños. Eso ya pasa a ser tercerización del trabajo doméstico. Además, también el comercio global también ha requerido la necesidad de servicios anexos, como por ejemplo servicios de televisión por streaming, también la creación de aplicaciones para ciertos servicios, como por ejemplo Uber, Cabify, o también aplicaciones de comida, como por ejemplo Rapid, o por ejemplo también Pedidos Ya. A nivel organizacional se dan dos tipos de tercerización. Una sería la deslocalización, cuando las empresas se trasladan a lugares donde no existe regulación laboral, donde la mano de obra es barata y donde las leyes medioambientales son muy precarias, lo que significa ventajas para el empresario porque esos países pasan a ser posicionados a niveles de ventaja a nivel del mercado, y con eso implica inversión económica, la creación de polos tecnológicos, la calificación de personas en esos países, les da mejor infraestructura, pero el costo también es contrario al país porque los trabajadores no pierden sus derechos laborales y pasan a ser más precarizados. Eso pasa cuando un país traslada su producción a otro país o parte de su producción. En cambio, la subcontratación, que se le conoce también como tercerización, es una práctica empresarial que contrata a otra empresa para que preste servicios que en un principio deberían ser brindados por la primera. Por ende, la empresa subcontratista pasa a ser una compañía especialista. Ya, lo que se busca en este caso es reducir costos para la empresa que otorga servicio, en este caso, o la que ofrece el servicio, y eso significa que los trabajadores tienen condiciones laborales precarias. O sea, si trabajan, por ejemplo, una empresa subcontratista trabaja para una compañía grande como Codelco, los trabajadores de Codelco, los directos, ganan un sueldo literalmente más superior que el trabajador de una compañía subcontratista, que incluso puede ser la mitad o menos. Por ende, los trabajadores subcontratistas son los más precarizados comparado con los trabajadores de la empresa que ofrece servicio. Otra tendencia que es más fuerte aún todavía es la obsolescencia veloz, que normalmente se aplica a lo que es la tecnología, pero también se aplica en el ámbito laboral, especialmente las personas cuyo rendimiento laboral es insuficiente para los estándares que establece la empresa. Normalmente se da, las personas que están más expuestas al proceso de obsolescencia veloz son las personas que tienen mayor edad y que están más cercanos a la jubilación, los trabajadores menos calificados y los que no desarrollan las competencias que exigen sus empresas. En el caso de la obsolescencia veloz, ¿cuál sería la forma de evitar esto? A través generalmente de dos formas. Las empresas utilizan el capital humano y además la capacitación laboral. Cuando hablamos de capital humano, serían inversiones que la empresa aplica sobre personas específicas, el cual ve capacidades. Por lo tanto, ¿cuáles serían los tipos de capital humano más importantes? Sería la educación general y la capacitación laboral.
Por ende, estas inversiones afectan al mercado de trabajo porque obviamente genera mayor competitividad y hay mayor disponibilidad de trabajadores calificados para ciertas empresas. Pero cuando hay mucho trabajador calificado, empieza a generarse el fenómeno de la cesantía y muchos son sobrecalificados, por lo tanto no cumplirían con los estándares de la empresa. Por ende se da el proceso migratorio. Hay mucha gente que está sobrecalificada que en un país, en su país de origen, no pueden acceder a empleos y tienen que emigrar a otros países donde sí los hay. Tenemos en este caso la participación en programas de capital humano dependiendo de varios países. Los países que están generalmente en ventaja son los que están marcados en destacador, en la cual Finlandia, Irlanda y Nueva Zelanda se destacan en diversos aspectos. Por ejemplo, Finlandia se destaca en lo que es la tasa de participación en programas de educación continua y capacitación laboral. Irlanda se destaca en las horas promedio, tanto de participación en educación continua y capacitación y participación en capacitación laboral. Y Nueva Zelanda se destaca en las tasas de participación en programas de capacitación laboral. Eso es el caso de ellos, pero ¿dónde está Chile? Chile generalmente en la tasa de participación en programas de educación continua y capacitación laboral está casi en los últimos lugares, lo mismo que la tasa de participación en programas de capacitación laboral. ¿Qué quiere decir con eso? Que la participación en las capacitaciones son bajísimas comparado con los países más desarrollados. Por ende, ahí corren más riesgo. En el caso de la obsolescencia laboral, los trabajadores que no participan en estos programas corren riesgo de ser despedidos por obsolescencia, si se aplicara la obsolescencia abiertamente. En cambio, con respecto a las horas promedio de participación en educación continua, capacitación y capacitación laboral, nuestro país está casi en la medianía hacia arriba. Bueno, en el caso del último no tanto, pero eso significa que nuestro país invierte muchas horas en capacitación laboral, pero la tasa de participación es muy baja. Ojo con eso, especialmente en lo que es la obsolescencia. Corremos mucho riesgo comparado con países desarrollados. La capacitación laboral, en este caso, lo que busca es formar trabajadores altamente calificados para un eficiente desempeño laboral, lo que permite la adaptación a los cambios que implica el uso de las nuevas tecnologías, mejorando los índices de productividad empresarial y nacional y obviamente beneficiando abiertamente a la empresa. También el trabajador es beneficiario ya que recibe mayor incentivo económico, o sea, un trabajador que tiene mayor competencia laboral y tiene mayor nivel de capacitación es mejor pagado en comparación al trabajador que no tiene calificación. Aquí en Chile, las capacitaciones laborales están a cargo del Servicio Nacional de Capacitación y Empleo, más conocido como CENSE, que financia las capacitaciones de trabajadores en conjunto con los impuestos pagados por las propias empresas. Para que las empresas utilicen este sistema, tienen que escoger entre dos tipos de organizaciones o dos tipos de organismos. Los OTEC, que son organismos técnicos de capacitación, que ofrecen una determinada cantidad de perfeccionamientos, y las OTIC, que son organismos técnicos intermedios, que seleccionan cursos de acuerdo a las necesidades de la empresa y administran el proceso. Aquí tenemos un ejemplo de un curso CENSE, que es del área forestal, aunque el CENSE abarca todo, desde cursos de inglés y computación hasta cursos que son más específicos. Y aquí, si ustedes se fijan, aquí tenemos un ejemplo de curso. Curso de operación en camión forestal, curso de volteo, desarme y trazado de árboles con motosierra. Fíjense en la cantidad de horas, están casi dentro del promedio de los países desarrollados. Pero aquí, lamentablemente, en el caso del CENSE, lo que se pide es asistencia, que cumplas el porcentaje de horas desarrolladas, o sea, 75% generalmente el mínimo para aprobar un curso. O sea, si logras asistir el 75% del curso, estás aprobado. Da lo mismo si aprendiste. Eso es lo que lo diferencia de países desarrollados en el cual el nivel del trabajador es mejor que el trabajador chileno. Por eso nuestro país, si en algún momento nos toca la obsolescencia, ahí va a ser un gran desafío para la capacitación de los trabajadores. Síntesis de la clase.
Por un lado tenemos, chiquillos, que las necesidades de la economía global establecen diversas tendencias en el mundo del trabajo, destacándose tres: la flexibilidad laboral, la terciarización y la obsolescencia veloz. Tanto la flexibilidad laboral y la terciarización buscan beneficios para las empresas a costa de los trabajadores porque pasan a ser precarizados, o sea, pierden sus derechos, se les disminuye el sueldo, se les amplía la jornada de trabajo, obviamente beneficiando al empresario. En cambio, la obsolescencia afecta a los trabajadores que no se adaptan a las demandas de la realidad del mundo del trabajo, la globalización. Por lo tanto, la empresa, para evitar que ese trabajador se pierda, se tiene que invertir en capital humano a través de la capacitación laboral y la educación formal. Apliquemos. Entre los efectos de la obsolescencia laboral, ¿qué podemos reconocer? El aumento del desempleo, el empobrecimiento de los sectores más tradicionales o el aumento de las organizaciones que ofrecen capacitación laboral. Estamos hablando de efectos, ¿ya? En este caso, el efecto más fuerte que está asociado generalmente a la obsolescencia laboral sería en este caso el aumento del desempleo. Por lo tanto, la respuesta correcta sería la 1. Cuando hablamos de, si alguien me dice, por ejemplo, ay, ¿qué pasa con las organizaciones que ofrecen capacitación laboral? Esa es la solución al efecto que podía generar la obsolescencia laboral. Aquí estamos hablando del efecto, no de la solución. Por ende, la respuesta correcta sería esta, el aumento del desempleo. Sería la 1. Ya, muchachos, esta ha sido la clase hasta el día de hoy. No olviden revisar el texto. Vean las páginas 223 a las 228. Ahí hay una explicación un poco más amplia sobre las tres tendencias del mundo laboral, más la capacitación laboral y el capital humano. Les dejo estos 3 videos. Quiero que vean estos 2 cortometrajes. Son súper cortitos, son 10 minutos, 7 minutos. Y fíjense en este caso cómo es la realidad del mundo laboral, especialmente ambos hablan de la obsolescencia. El cortometraje se llama La Lista y el otro se llama Selección de Personal. Aquí hablan generalmente del tema de la obsolescencia laboral y fíjense también en este último que también existe otro tipo de tendencia y quiero que lo observen y lo comentamos en la próxima clase. ¿Ya? Chicos, lo dejamos hasta acá, nos estaremos viendo en otra oportunidad. Chao y que les vaya bien.